amor, luz, salvación, gratitud, dar, paz, hogar, esperanza, familia. Te damos la bienvenida a una de las épocas más bonitas del año, la Navidad. Bienvenidos a nuestra fiesta anual de la Navidad. Que seas muy bienvenido y sobre todo prepara tu corazón para lo que estos niños, nuestros hijos, nuestros pequeños hermanitos en la fe tienen preparado para darnos, que seguramente será precioso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, después de tanto tiempo nos tenemos que ver en esta tesitura. De momento no es por la pandemia, de momento es por un tema de festividad. Nuestro culto dominical coincide justo con el día 26, que es el día de San Esteban, y por eso pues hemos decidido volver a este formato con el cual hemos estado pues compartiendo la palabra durante muchos meses y bueno pues primeramente quiero felicitaros este tiempo navideño donde la verdad es que hace un ratito estaba viendo las noticias y veía los supermercados a tope de gente haciendo las compras de última hora, que la gente quejándose porque los precios habían subido del marisco, de la carne, de bueno, de todo. Y, bueno, todo centrado un poco en el consumo. Y si quizás le preguntas a cualquier persona de estas que están comprando en el supermercado o en un gran mercado de lo que es la Navidad, te dirán que es eso, ¿no? Quedar con la familia a comprar, aunque ahora es una situación delicada por el tema de esta irrupción de esta nueva variante del coronavirus, el Omicron. Y bueno, pues, pero poca gente te podrá decir o argumentar que sí, que para ellos la Navidad realmente se centra en Cristo, ¿no? Pero sí que, mm, además de felicitaros estas fiestas, bueno, este tiempo navideño, la verdad que nosotros como cristianos no deberíamos olvidar que Jesús es el centro de, no tan solo de nuestras vidas, sino de cualquier cosa que podamos hacer o pensar. Eh, Todo lo que hagamos tiene que estar dirigido a su persona y pensando en su persona, ¿no? Y que no se nos olvide que si estamos celebrando estos días de fiesta y que, bueno, pues hoy estamos en Navidad, es precisamente por Cristo, ¿no? Y que de verdad que no sé si vas a poder juntarte con tu familia, estar con gente con la que quieres o aprecias, pues que te animo a que Jesús realmente sea el centro de cualquier celebración, más allá después de que todo esté eh, mm, embadurnado de sonrisas, de alegría, de todas nuestras emociones, ¿no? Pero que realmente Jesús sea el centro de este tiempo que estamos celebrando, ¿no? Muy bien, quería compartir con vosotros una palabra que la ha tenido que cambiar. Bueno, la ha tenido que cambiar y os explicaré por qué no. Yo tenía una palabra que además estaba basada en Isaías capítulo 9. Recordad aquella profecía del profeta Isaías donde dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y creo que es una palabra inspirada por el Señor. Y creo que cualquier momento del año es buena para predicarla. O sea que en cualquier momento la predicaré. Pero cuando me di cuenta de que precisamente esta palabra que yo voy a compartir hoy mm, mm, se va a publicar el día 26, el domingo día 26, me acordé precisamente de esta festividad de San Esteban. Y el Señor de repente captó mi atención sobre esta persona, ¿no? Sobre Esteban, San Esteban, ¿no? Y de repente puso en mí un sentir muy poderoso, eh, sobre todo por la situación en el mundo que estamos viviendo y este nuevo tiempo. Es verdad que estamos muy acostumbrados a escuchar, viene un nuevo tiempo para la iglesia, es un nuevo tiempo, pero realmente, y hay que decirlo claramente, esta pandemia ha iniciado un nuevo tiempo, no tan solo para la iglesia, sino para el mundo entero, ¿no? Para el mundo entero donde desde nuestros hábitos, costumbres, bueno, un montón de cosas, estilo de vida, pues han cambiado, ¿no? Al menos de momento, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero es verdad que es un tiempo nuevo porque para nosotros, para esta generación, la gente que hemos nacido en el siglo XX y los que han nacido en el siglo XXI, es una nueva circunstancia. Quizás si hablas con alguien del siglo XVI, XVII, esto de las pandemias y de las pestes y todo, lo tiene más por la mano, pero nosotros no estamos acostumbrados a esto que nos está ocurriendo ahora. Bueno, en esta tesitura el Señor ponía que debemos, esta palabra, ¿no? Traía, la iglesia debe recuperar el espíritu de Esteban. Y claro, yo pensaba que digo, bueno, ¿y qué sabe la iglesia
de este hombre, ¿no? De Esteban. Y claro, más allá de que la gente sabe, o la mayoría de gente debería saber, que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, y bueno, quizás como segundo dato que murió apedreado, más allá de esto, ya a no ser gente que haya indagado, que haya estudiado en un seminario o que se haya preocupado por este personaje en concreto, poco sabrá de Esteban, ¿no? Y así que el Señor me inquietó en poder compartir de este hombre, ¿no? De este cristiano, de este santo varón, que de verdad, para mí, eh, es posible que esté entre las 5 personas más revolucionarias que nombra la escritura. Y a veces pasamos un poco de soslayo por este personaje, pero la verdad que la figura de Esteban es una figura no tan solo poderosa por su estilo de vida, sino por lo que le ocurrió, cómo le ocurrió y en el momento que le ocurrió, ¿no? Que fue clave para que hoy nosotros estemos aquí. Fue clave para la Iglesia, no tan solo del primer siglo, sino de los primeros 10 años de existencia de la Iglesia. Y el testimonio de Esteban y la vida de Esteban realmente es apasionante. Y no tan solo es un testimonio, sino que es un desafío para nosotros ver su vida, poder meditar en ella y que realmente su vida sea para nosotros un testimonio y sea para nosotros un desafío. Y por eso tengo este sentir, ¿no? De compartir esta palabra. Que la vida de Esteban, y lo compartí de una manera muy sencilla, sea un desafío para nuestras vidas, ¿no? Leí hace muchos años, y de hecho lo leí cuando me compré una Biblia, que es la Biblia del el Diario Vivir, y en esta Biblia los personajes más relevantes de la Biblia tienen su biografía, ¿no? Y pude leer ya hace años la biografía de Esteban, aunque ya había estudiado su figura, ¿no? En algún seminario. Y, y me acuerdo de una frase, y que la he vuelto a reciclar, sobre lo que es un mártir, ¿no? Dice, antes de que una persona dé su vida, o sea, un mártir, ¿no? Antes de que una persona dé su vida por el Evangelio, antes debe vivir por y para el Evangelio, ¿no? Y me parece brutal, ¿no? Pero bueno, esto no es un principio que se lleva solo al cristianismo. O sea, la gente que entrega su vida, y aquí, claro, cada uno puede pensar, le pueden venir cosas a la cabeza, hasta quizás un poco macabras, ¿no? O dolorosas, pero la gente que entrega su vida por una causa es porque realmente está convencida de la causa en la que cree. Y por eso llega al punto de poder hasta entregar su vida, ¿no? Dar su vida. Evidentemente el caso de Esteban no es un caso donde dando su vida se lleva la vida de los demás, ¿no? Por eso digo que para despejar dudas, ¿no? Porque una cosa es algo que tiene que ver con la honestidad y la otra parte pues tiene que ver con otra cosa que no tiene nada que ver ni con el amor, ni con Dios, ni mucho menos con el Evangelio, ¿no? Que estoy compartiendo esta tarde con vosotros. Así que esta frase nos debe inspirar, ¿no? Porque quizás si tú quizás no estás dispuesto a entregar tu vida eh, por Cristo, por el Evangelio, por el mensaje de Cristo, quizás es porque no estás viviendo para Él o por el mensaje que Él nos ha traído, un mensaje revolucionario. Eh, Quiero tocar algunos aspectos de la vida de Esteban, ¿no? Y que realmente son cuatro aspectos en el que nos podemos sentir identificados o al menos podemos tomárnoslo como un reto en el caso de que nosotros todavía no nos veamos en ese lugar, ¿no? Pero es un desafío para nosotros, como os decía antes, ¿no? Y el primer aspecto que quiero compartir de Esteban es que él era un siervo incondicional y preparado y sin ánimo de relevancia. O sea, Esteban era un picapedrero, una persona que yo creo que había tenido un testimonio brutal,
O sea, él tuvo que tener, creo, esto es una convicción personal, creo que él tuvo que tener una conversión, como se dice hoy, muy heavy, un cambio de vida muy poderoso y bueno, pues ahora lo veremos, ¿no? En su forma de vivir. Pero quiero resaltar en el primer aspecto que era incondicional y preparado. Y quiero meteros en el contexto donde aparece la figura de Esteban en la Biblia, ¿no? Que es en el Nuevo Testamento, es en el libro de Hechos y es en el capítulo 6, ¿no? Era un momento donde la iglesia había empezado a navegar, por decirlo así, desde Hechos capítulo 2 es que se da el inicio a lo que es la iglesia, pues eh, la venida del Espíritu Santo sobre aquellas 120 personas en el aposento alto y donde empieza una revolución imparable hasta el día de hoy. Y bueno, pues la gente se convierte por miles. Es un movimiento que como os decía hace un momento, nadie puede parar. Y bueno, pues ahí de repente surge una gran necesidad. Tener en cuenta que en aquella época los judíos que abrazaban la fe cristiana eran apartados de su familia. Entonces prácticamente quedaban en orfandad o en la mendicidad. Quedaban no en riesgo de exclusión, sino en la exclusión total. Por eso aparece ese espíritu dentro de la propia iglesia, esa iglesia naciente, de compartir todo aquello que tienen en común. O sea, para que nadie se quede excluido. Y si uno tenía más, pues lo repartía con los que tenían menos y todo quedaba equiparado, ¿no? Y entonces, por eso esa expresión de que todo lo tenían en común, ¿no? Y comían por las casas y compartían por las casas porque mucha gente se convertía y eran excluidos de su dinastía, de su genealogía, de todo. Y toda la gente que estaba apasionada por Cristo, pero quizás no tenía un lugar donde comer, un lugar donde dormir. Y la propia iglesia se dio cuenta de esa necesidad y la atendía. Hasta tal punto que era tan desbordante, había tantas personas que estaban en esa necesidad que los propios apóstoles, Pedro, Juan, bueno, etcétera, todos los apóstoles estaban inmiscuidos en esa labor, ¿no? En poder atender una tarea que era totalmente administrativa, ¿no? De servir, que nadie se quedase sin comer, esa expresión de preparar las mesas, ¿no? Y claro, los apóstoles se dan cuenta de que hay una necesidad administrativa que es atender a las viudas, huérfanos, toda la necesidad emergente. Pero por otro lado, ellos ven la necesidad de seguir orando por la iglesia, por ese momento que están viviendo, ese fervor, esa pasión y el poder predicar la palabra de Dios. Y claro, no, las 24 horas del día no les daba para todo. Así que ellos dicen, bueno, necesitamos a gente que nos eche una mano. Y entonces designan más bien hacen una propuesta que después a todo el mundo le parece bien, que es buscar a este tipo de personas. Y quiero leeros el pasaje donde aparece la figura de Esteban, ¿no? Y es en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás,
prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, esto es un dato curioso, obedecían a la fe. Bueno, este es el contexto donde aparece la figura de Esteban. Y me llama la atención, ¿no? Bueno, me llama la atención un montón de cosas, ¿no? De estos primeros 6 versículos del capítulo 6, donde surge una necesidad y buscan gente que esté dispuesta a servir en una tarea administrativa, una tarea no relevante públicamente, donde tú tienes una exposición pública, sino es un tema bueno, pues como decimos, estar en el tajo, estar ahí en la brecha, sirviendo y haciendo lo que uno, bueno, pues dedicando un montón de tiempo a hacer feliz a otras personas de manera muy práctica. Y a Esteban, y a otros 6, bueno, después de una búsqueda, parece ser, dice, buscad entre vosotros, ¿no? Entre vosotros, no en la calle. Gente ya que conozcáis, buscad a gente que tenga estas características. Y entonces ya vamos a empezar a marcar la figura de Esteban en ciertas características. Fijaros lo que dice la palabra, ¿no? Dice, buscad entre vosotros 7 varones, 1, de buen testimonio, 2, fijaros, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y bueno, si tú lees la palabra, verás que no pone llenos de sabiduría, pero bueno, como y de sabiduría lleva consigo que estén llenos, pues esto es así, ¿no? Estaban buscando entre una multitud ya de miles a 7 personas concretas que tuviesen un buen testimonio, que estuviesen llenos del Espíritu Santo y que fuese gente llena de sabiduría. Porque a veces podemos pensar que el área más administrativa de la Iglesia cualquiera la puede hacer. Bueno, con tal de la voluntariedad, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Pero hay algo más, hay algo más. Y creo que esto también se traslada a todos los servicios ministeriales de la Iglesia. Pero bueno, esto es otro tema que quizás en otro día hablemos, ¿no? Pero en este caso se está buscando gente de buen testimonio. Qué importante es el buen testimonio. Y yo a veces pienso, ¿no? De cuidar todavía más excelente, a veces en pequeños detalles que no le damos importancia, descuidamos en cuanto al testimonio y a veces pues nos pueden jugar una mala pasada, ¿no? Así que qué importante es tener un buen testimonio. Y un buen testimonio es que la gente, cuando pregunten por ti, no a la gente de la iglesia, sino a la gente fuera de la iglesia, oye, y fulanito, pues sí, yo lo conozco. Oye, qué buena persona es. Es que, pues mira, es compañero mío del trabajo y la verdad es que, bueno, pues es una persona que yo no sé lo que tiene, pero es que transmite un buen rollo total, ¿no? Y es honesto, es íntegro, bueno, etcétera. Y eso es el buen testimonio, ¿no? Que no tan solo la gente de la iglesia hable bien de ti, sino que la gente de tu trabajo, de tu entorno, que no conoce a Cristo, pueda hablar bien de ti, ¿no? Eso es un buen testimonio. Dice que además lleno del Espíritu Santo. Buah, esto, la verdad es que nos pone el listón alto, ¿eh? Porque estar lleno del Espíritu Santo requiere, este es el secreto, ir cada día a la fuente, ir cada día al Espíritu Santo, ir al combustible inagotable que es Él. Y entonces, bueno, claro, esto es un hábito que no
no todo el mundo tiene. Pero que hoy somos desafiados a que busquemos al Señor, a que nos llenemos de Él, a que seamos llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. La sabiduría yo creo que tiene varias fuentes, ¿no? Pero dos fuentes principales primeramente la palabra de Dios. Por supuesto para mí, al menos para mí, la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría, ¿no? Mezclada también con la propia experiencia personal cristiana de cada uno, ¿no? La propia veteranía, los errores cometidos, ahí también estaría mezclada nuestra sinceridad, honestidad de reconocer dónde nos hemos equivocado, rectificar, siempre a la luz de la palabra, evidentemente, ¿no? Y bueno, parece ser que Esteban cumplía con todos estos requisitos, ¿no? Un buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de sabiduría, como un poquito más adelante veremos, ¿no? Para mí esto significa, bueno, es brutal, ¿no? Y significa mucho, la verdad. Me llama mucho el versículo 5, ¿no? Porque cuando se deciden por elegir a estos 7 candidatos, creo que el orden y cómo expresa en este caso Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, no tan solo el orden, sino los matices del versículo 5 me llama mucho la atención, ¿no? Porque dice, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, fue una decisión unánime. A las personas que habían elegido decían, ¡buah! No hay duda en ninguno de ellos. O sea, son 7 personas que pueden desarrollar perfectamente este ministerio administrativo. Déjame que haga un matiz. Hoy, en la iglesia de hoy, la del siglo XXI, cuesta mucho, y lo digo como pastor, muchísimo, nos cuesta muchísimo como pastores encontrar gente con una disposición genuina al servicio en el diaconado. O sea, gente que realmente esté o sea, no es que reúna estas características, sino que esté dispuesto a llevar tareas administrativas, tareas que no se ven muchas veces, tareas de limpieza, de orden, dirigidas a que la gente esté cómoda, esté a gusto en un lugar. O sea, hoy parece ser que, bueno, yo tengo mis conclusiones sobre este tema, pero no quiero que arda Troya ahora. Pero es como que todo está dirigido a que si no, yo menos de... O sea, en muchos sitios se predica un evangelio que yo por menos de apóstol no soy cristiano, ¿eh? O sea, si yo tengo que ser cristiano, tiene que ser de apóstol para arriba, ¿no? O sea, si yo tengo que servir, y lo digo con esa ironía, ¿eh? Si yo tengo que servir en algo en la iglesia, tiene que ser algo que la gente me vea, donde yo tengo que estar delante de gente que me escucha, donde tenga un auditorio, donde tenga luces, altavoces a mi alrededor. Y quizás, aunque no lo pensamos así, pero al final lo terminamos haciendo así, donde realmente nosotros nos convertimos en el centro y Cristo queda en la mínima expresión, ¿no? Y esto está pasando. Por eso cuesta mucho, mucho, por el tipo de evangelio que hoy se predica en muchos sitios, encontrar gente con esta disposición, con el espíritu de Esteban, en el que creo que hoy somos todos desafiados, ¿no? Gente que no buscaba ningún reconocimiento, que estaba allí para limpiar mesas, para poner mesas, para ordenar mesas, para decir, oye, hoy a la casa de fulanito van a ir tantos a comer, hoy a la casa de menganito van a ir otros tantos, los demás comeremos en el campo como podamos y la comida se traerá de aquí y esto se traerá de allá y fulanito que traiga esto y el otro. O sea, esa era la vida en comunidad, ¿no? Y organizar todo eso, administrar todo eso, era muy complicado y a veces para la gente que se sienta en una mesa a comer y a disfrutar y a hablar de qué bonito es el Señor, no está pensando en quién se ha encargado de organizar todo eso. Pues ahí estaba Esteban, ¿no?
Y bueno, ahí está lo que yo quería deciros, hay como ese impasse, ¿no? De que hoy nos cuesta encontrar gente con este llamado, ¿no? Así que, mm, volviendo a ese versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, y por eso he hecho la coma, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después nombra como a segundo a Felipe. Después haré una breve incursión en la vida de Felipe, que lo nombra como segundo, pero ya no lo adjetiva, o sea, no se da ningún dato. De los 7, del único que se da datos es de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que yo ya puedo denotar que también en Esteban, en este converso revolucionario, hay un espíritu de liderazgo, ¿no? No sé si realmente eh, dentro de estos 7 quizás él ejercía cierto tipo de liderazgo. Yo creo que sí, ¿no? Pero ahí está Esteban, ¿no? Donde Lucas le da relevancia a esta personalidad impregnada de su llenura en el Espíritu Santo y un varón lleno de fe. Y quiero pasar a esa segunda característica de Esteban, porque claro, Esteban no tan solo estaba centrado en esa tarea administrativa, él tenía su vida espiritual, su día a día como cristiano, y es aquí donde creo que la cosa empieza a tomar un giro diferente en cuanto vamos a la lectura de la palabra, ¿no? Dice, y este es el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Dice, y Esteban, y vuelve a recalcar Lucas, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, la tarea, es el ministerio de Esteban, no se limitaba, no estaba absorbido por esa tarea, ese ministerio administrativo de poner mesas, de estar pendiente de ese orden para aliviar la tarea de los apóstoles, ¿no? Que era la oración y la palabra y compartir la palabra de Dios, sino que él además, su día a día, era una vida mm, llena de poder, de grandes prodigios y de señales entre el pueblo. O sea, Esteban era un crack. Esteban, o sea, y os digo una cosa, yo lo digo con todo mi corazón, yo al preparar este mensaje me he apasionado con esta figura, con esta persona, es que me parece extraordinaria y por eso cuando antes he dicho quizás es una de las 5 personas más inspiradoras para mí, cada uno puede tener sus personajes que le inspiren, ¿no? Pero en el top 5, Esteban, después de que el Señor haya traído a mi corazón este personaje, ha entrado en el top 5 de mis personajes favoritos de la palabra, porque es brutal, ¿no? O sea, no me cansaré de leerlo. Y Esteban, lleno de gracia. Es que ya la palabra gracia te habla de qué tipo de persona tiene que ser, ¿no? Dice, y de poder, o sea, potentísimo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bah. Y bueno, quiero remarcar esa virtud, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una función ministerial en la iglesia, sea la que sea, ¿eh? En la alabanza, en presidir los cultos, en un área administrativa, como anciano, como pastor, en cualquier área de la iglesia, ¿no? Pero tú después tienes una vida personal, un día a día, ¿no? Y ese día a día tiene que estar lleno o sea, a mí al menos Esteban, de verdad, o sea, digo esto medio riendo, medio emocionado, porque digo, me desafía que mi vida de cada día tiene que ser una vida de poder, de prodigios, de milagros, o sea, ese es el desafío. Y bueno, yo cuando estaba probando este mensaje, me ha venido una idea, me diréis que soy un friki, ¿no? Pero
si Esteban, eh, porque pensaba en esto de que vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y pensaba, somos luminares, somos como unos focos que iluminamos el mundo. Y lo iluminamos porque el mundo está lleno de tinieblas, ¿no? Ha vuelto a esa situación primigenia, ¿no? De que la tierra estaba oscura y en tinieblas, ¿no? Y dice la palabra que nosotros somos, bueno, Jesús, ¿no? Nos dice que somos la luz del mundo, ¿no? Y más adelante que somos luminares, el apóstol Pablo, ¿no? Que somos luminares en este mundo. Y pensaba que Esteban, al precio que está la luz, al precio que está la luz hoy, por ejemplo, en España, su factura por emitir luz sería millonaria. No sé si lo pilláis. O sea, es un foco que mete una luz tan potente que la factura de luz que tendría que pagar Esteban por emitir su propia luz sería millonaria, ¿no? Pero es claro, el problema de la luz, que evidentemente, donde hay tinieblas y tinieblas espesas, pues esas tinieblas son descubiertas, son disipadas, son aclaradas, ¿no? Y, y también sabemos por la palabra que las tinieblas no paran de trabajar, de que cuando, mira, la gente que no incordia, que no molesta, el reino de las tinieblas, si tú eres un cristiano acomodado, un cristiano pasivo, seguramente no estés teniendo muchos problemas. El diablo no te esté dando mucha guerra. Tu vida sea muy lineal, bueno, algún alto, algún bajo, pero todo sin demasiadas complicaciones. Ni grandes disgustos, ni tampoco grandes alegrías. Y a veces como que el diablo nos mantiene ahí, ¿no? Pero cuando tú eres una persona que le das guerra al diablo, eh, el reino de las tinieblas se mueve contra ti, ¿no? Y aquí viene lo siguiente, ¿no? Y es lo que quiero leer. Porque cuando dice que Esteban estaba lleno de gracia y poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, esto se repercutía en conversiones a cientos, dice que ese entonces se levantaron, creo que toméis nota de esto, ¿no? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, unos cuantos sectores. Pero dice, pero no podían resistirlas a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Ya he dicho al principio que era un hombre preparado en la palabra de Dios. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro. Esto es brutal. Como el rostro de un ángel. Eh, esto, eh, esto es lo comprometido de este mensaje. Que si tú te propones en ser luz, tendrás problemas. Es que no voy a poner paños calientes a esto. Si tú decides a ser una luz poderosa en este mundo, a vivir con el espíritu de Esteban, te vas a encontrar con una posición chunga, como se dice vulgarmente. Un tercer aspecto es que Esteban era poderoso en la palabra. Mirar, la siguiente parte, que está basada en el capítulo 6, del versículo 51, bueno,
el 51-58 y bueno, y todo lo que es el capítulo 7 en adelante, Esteban, una vez es acusado, evidentemente, y llevado al concilio, se le daba la opción a que él se defienda, ¿no? Y él, lo vemos casi a lo largo del capítulo 7, donde él hace una defensa que yo diría de magisterio, magistral. Él, conocedor de la palabra exhaustivamente, hace un repaso prácticamente desde el Génesis, pasando por toda la historia del pueblo judío, de una manera que creo que tiene absortos a sus oyentes. Pero él no se iba a quedar con una demostración de que él conocía bien las escrituras y dice, verá, que sepáis que yo conozco bien las escrituras y que, bueno, que empatizo con vosotros porque vosotros también conocéis las escrituras, ¿no? Sino que el propósito de él es hacer esa exposición de la escritura, de la palabra, es para llevarles a un punto donde él sabe perfectamente que eso va a ser su sentencia de muerte. Y eso sí que es el capítulo, el versículo 51-58, donde después de explicarles todo, llevarles por toda la travesía de la palabra de Dios y del propósito de Dios en el pueblo de Israel y lo que Dios va haciendo a través del pueblo de Israel para llevarles a Jesucristo, al Mesías, les dice esto, ¿no? Y claro, aquí él se está poniendo la pistola a la cabeza, es así. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo antes, durante y en este momento tan crítico, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y escucha bien, dice, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí entro en el cuarto aspecto de este hombre, de Esteban, ¿no? Él no iba a salvar su vida quedando bien por los recursos que tenía de sabiduría, de conocimiento, evidentemente de dominio de la palabra, porque el que lee Hechos capítulo 7 observa claramente que Esteban era un superdotado en el dominio y el conocimiento de la palabra. Su propósito no era empatizar con ellos, sino todo lo contrario, contrastar esa falsa religiosidad, ese fariseísmo brutal y que se vieran descubiertos, y eso le iba a costar la vida y él lo sabía. Y me quedo con este cuarto aspecto, ¿no? De que, y es el versículo 59-60, ¿no? De este maravilloso capítulo 6 y capítulo 7, ¿no? de Hechos, donde, fijaros lo que dice, ¿no? Dice, y apedreaban a Esteban. No penséis que le pegaban dos peñascazos grandes, así con dos pedrolos de 4 o 5 kilos y le reventaban la cabeza, no. Se ponían alrededor de él y con piedras normales, medianas, que cualquiera puede coger, lo iban apedreando hasta acabar con su vida. Eso podía ser un martirio de un buen rato, ¿eh? Y dice y apedreaban a Esteban y mientras
él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, es que esto, o sea, aún le quedaba la entereza de no arrugarse, de no ponerse boca abajo, ni, o sea, puesto de rodillas, y yo creo que murió no tan solo diciendo lo que dice, que ahora lo veremos, sino adorando al Señor, que creo que esto es a veces, bueno, creo que no se observa muchas veces cuando se predica sobre Esteban, creo que él terminó adorando al Señor, porque acabó en esta posición de rodillas, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me encanta, ¿no? Que diga durmió y no murió, ¿no? Bueno, es que si esto no te inspira, ¿qué te va a inspirar? Si esto no te motiva, ¿qué te va a motivar? O sea, yo pienso, ¿no? Si un montón de gente me estuviese tirando piedras, ya de entrada, ¿cuál sería mi posición, no? Trataría de proteger mi cuerpo para que no me doliesen las pedradas. Y este hombre puesto de rodillas y bendiciendo a sus enemigos, intercediendo por ellos. Es que me parece que hay tanto poder en esto que, bueno, lo único que puede hacernos es inspirarnos, ¿no? Y creo que es tan poderoso lo que pasó en ese momento, que me da pie al último y quinto punto, ¿no? Que sería posteriori de la muerte de Esteban, ¿no? O que de ese y durmió, que es el efecto semilla y el efecto multiplicador, ¿no? Porque aquí hay dos cosas que ocurren, ¿no? Y lo vamos a ver en el capítulo 8. Bueno, si lo quieres leer, ¿no? Yo ya no te lo voy a leer. Solo te voy a intentar dejar esa sed para que tú puedas buscar, ¿no? Pero dice eh, que, bueno, que ese mismo día, ¿no? Ese mismo día. eh, mm, Empezó pues eh, una revolución, ¿no? Una, una revolución que no ha acabado eh, hasta el día de hoy, ¿no? Y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día, ese día, el día que murió Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba o arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel y a la muerte, ¿por qué no decirlo? Termino con esto, ¿no? Hay dos cosas que ocurren aquí con la muerte de Esteban, ¿no? Saulo estaba como un consentidor, era quizás el encargado de consentir la muerte de Esteban, ¿no? Y creo que la muerte de Esteban fue la espoleta para la conversión, fue la semilla sembrada en Pablo. O sea, porque él fue testigo ocular de lo que estaba pasando y ver que alguien que estaba siendo martirizado aún era capaz de bendecir a los que lo estaban haciendo y aún a su mayor consentidor, que era el propio Saulo de Tarso, esto no pudo caer en saco roto, no pudo caer eh, en algo inútil, sino que creo que llegó a lo más profundo del corazón del apóstol Pablo. Y creo que ahí ya se movió la primera inquietud para que Saulo, poco tiempo después, tuviese un encuentro personal con Jesucristo. Todo lo conocemos, ¿no? De camino a Damasco, ¿no? Y creo que no tan solo Esteban, o a través de Esteban, se generó esta situación, sino que
ahí hubo una gran diáspora, una gran dispersión de los cristianos en esa persecución generada ese mismo día por la muerte de Esteban, que algunos, acabo de leer, fueron a parar a Samaria. Y vemos en el mismo capítulo 8 cómo Felipe, otro de los diáconos, el segundo nombrado en esa lista de diáconos, también un hombre llamado para una tarea administrativa, para servir ahí en las mesas, predicaba con gran poder y grandes prodigios en Samaria. Así que no tenemos excusa para estar apasionados por el Señor, porque viendo la vida de Esteban debe ser un incentivo para que dejemos de ser mediocres. Déjame orar por ti. Señor, gracias por esta palabra, gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por la vida de Esteban, Señor. Hoy, prácticamente 2000 años después, te seguimos dando las gracias por su vida. Y sé que el día que se comparta esta palabra, Señor, bueno, se estará celebrando en gran parte del mundo pues la festividad de San Esteban, Señor, y que no sea una festividad cualquiera, sino que sea una espoleta, un punto de inflexión para nuestras vidas, Señor. Que esta vida sea una vida inspiracional para nosotros. Gracias por todo y guárdanos en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Pues nada, me despido de vosotros, un fuerte abrazo y que paséis, pues bueno, unos días estupendos, sabiendo esto que Jesús es el centro, ¿eh? Un besote.